Primero, los conflictos de interés. No tengo vínculos con empresas farmacéuticas ni con insumos de salud, tampoco tengo vínculos con posturas valóricas que puedan influenciar mi visión profesional de la educación sexual. He recibido honorarios por conferencias de algunos laboratorios en los últimos 5 años. ¿Cuál es nuestra agenda entonces? Vamos a hablar de la actividad sexual de los adolescentes hoy, vamos a hablar de los beneficios de la educación sexual, vamos a hablar de los roles de nosotros, los profesionales de salud, y un poquito de qué temas tenemos que tocar a qué edad. Partimos entonces. Tenemos buenas noticias en la sexualidad adolescente. Más del 50% de la disminución del parto adolescente en los últimos 10 años. Impresionante cómo ha bajado. En el año 2000 teníamos que los partos en adolescentes eran 16% de los partos y ahora en el año 2017 son 7,9% de los partos. O sea, de 40.000 partos adolescentes hace 10 años, ya el año 2017 íbamos en 17.299, o sea, una baja muy, muy importante. Y algo que es muy sensible para nosotros, que los partos en menores de 15 años también han disminuido mucho. Por muchos años teníamos más de 1.000 partos en menores de 15 años y ya en 2017 eran 476 y en este gráfico no alcanzó a salir lo del 2019, pero ya eran del orden de 300. O sea, hemos tenido una disminución importante en los partos de las adolescentes en los últimos años. Pero sí en infecciones de transmisión sexual, lamentablemente no tenemos buenas noticias. Como saben todos ustedes, hay un aumento del 173% en la tasa de notificados de VIH en los últimos 9 años. Y estos nuevos diagnósticos de VIH han sido predominantemente en adolescentes y jóvenes. Como se ve en este gráfico, la tasa del 2018, que es la azulita que les estoy señalando aquí, muestra cómo en el grupo de 10 a 14 años y en el grupo de 15 a 19 años han aumentado los diagnósticos y el grupo de 20 a 24 son los que se llevan el peso de las nuevas notificaciones. Así que en infecciones de transmisión sexual estamos mal. Ahora, si miramos con cierta perspectiva, es importante revisar que el porcentaje de jóvenes sexualmente activos no ha variado en los últimos 20 años. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Juventud que se ha hecho sistemáticamente en el país de porcentaje de jóvenes sexualmente activos desde el año 97 hasta el año 2018. Y como ustedes pueden ver, en el 97 de 15 a 29 años teníamos un 70% de jóvenes sexualmente activos y eso subió un poquito en el 2000, 2003, pero se ha mantenido bastante estable. 2006, 71%, 2009 subió más a 75%, pero después vuelve a bajar 71, 70 y 72%. O sea, no es que haya cada vez más jóvenes teniendo sexo, ojo que esto es la estadística de 15 a 29 años. Y si nos enfocamos específicamente en qué porcentaje de los jóvenes de esta encuesta, que es hasta los 29 años, inicia su vida sexual en la adolescencia, ese número es solo el 43%. O sea, los sexualmente iniciados en la adolescencia en Chile son, fíjense ahí en este gráfico está los 15 años, tenemos el 22,5%, a los 16 años 27%, 17 años 36% y 18 años 42,3%. O sea, es menos de la mitad de los adolescentes lo que son iniciados sexualmente. Y también otra cosa que tenemos que revisar también es que no ha disminuido la edad de inicio de vida sexual. Aquí también tenemos resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud. Esta es una pregunta que se le hace a todos los iniciados, o sea, de esa muestra que yo les mostré, el 70% es iniciado y a eso se les pregunta a qué edad iniciaste vida sexual. Y decían en promedio 16 años el 2012, 16,6 el 2015 y 16,5 el 2018. Entonces, del 70 y tanto o 70% que son iniciados, la edad promedio de inicio es esa. Pero acuérdense que hay un 30% que a los 29 años no se ha iniciado. Y esa edad no ha disminuido tampoco. Y entonces nos preguntamos esto y esto está pasando en otras partes. ¿Qué está pasando en otras partes? Y les tengo esta información. A pesar de que la cultura está más tolerante que nunca, la actividad sexual en adolescentes norteamericanos sí ha disminuido en los últimos 20 años. Esta encuesta, que también es poblacional como la INJU, y es escolar, o sea, de jóvenes hasta
los 18 años, se pregunta la misma pregunta, igual en la misma población desde el 91 al 2015, y en la respuesta de si has tenido sexo, en el año 91, 54% de los adolescentes decían que habían tenido sexo, y en el año 2015, 41,2%. Si has tenido sexo antes de los 13 años, 10% de los escolares reconocía haber tenido sexo el año 91 y solo 3,9% en el año 2015. Y si has tenido más de 4 parejas sexuales, 16% de los escolares norteamericanos en el año 91 habían tenido más de 4 parejas sexuales, y bajó eso a 11,5% en el año 2015. Entonces, hay una tendencia un poco diferente a lo que nos alarma, y el análisis de esta tendencia, hecho por una socióloga, habla de esta recesión sexual en personas jóvenes. Este análisis fue hecho el año 2018, ojo, antes de que partiera la pandemia y el distanciamiento sexual de la pandemia, y explica las razones de por qué de esta recesión sexual podrían ser las siguientes. Por ejemplo, la pérdida de habilidades y oportunidades sociales por el tiempo en pantalla, que obviamente es lo primero que se nos viene a la cabeza. También algo no tan malo, que haya menos sexo no deseado, porque se ha establecido la cultura del consentimiento. Entonces, con la cultura del consentimiento ha bajado la presión de los pares por tener sexo, ha bajado el sexo no consentido, las personas que deciden iniciar su vida sexual lo hacen porque quieren hacerlo, no por presión ni por abuso. También una disminución del tiempo libre no supervisado por un aumento de las exigencias académicas y extracurriculares, y eso sabemos que sí le estamos haciendo a los adolescentes. También en varias encuestas se ve un aumento del autoerotismo en los jóvenes como práctica sexual, y también el aumento del acceso a la pornografía digital, que muchas veces va asociado y muchas no al autoerotismo. También disfunciones sexuales secundarias a malas experiencias previas. Y esto es muy importante porque los jóvenes, como no reciben educación sexual, están aprendiendo el sexo del porno. Y en el porno, ¿qué les enseñan? Les enseñan a tener prácticas sexuales que pueden ser dolorosas, prácticas sexuales que pueden ser sin consentimiento. Entonces eso produce mala experiencia, y después obviamente de una mala experiencia la persona entra en esta recesión sexual. Y también, un poquito más triste, hay una disminución en las relaciones románticas de los jóvenes. Entonces venimos con todo a lo que nos convoca, ¿no es cierto? La importancia de la educación sexual. Porque cuando los jóvenes no reciben una preparación adecuada para experimentar su sexualidad, quedan potencialmente vulnerables a la coerción, al abuso, al embarazo no planificado, a las infecciones de transmisión sexual. Para decir esto me baso en documentos muy sólidos y muchos trabajos científicos que han sido resumidos en estos dos grandes documentos, uno de la UNESCO, Educación Sexual Integral, y otro de la Organización Mundial de la Salud, Standards para Educación Sexual de Europa, que resumen toda la evidencia de educación sexual que existe, y en esos documentos se demuestra claramente, y todos los que estamos en educación sexual sabemos, que múltiples estudios que han comparado jóvenes que recibieron educación sexual con los que no la recibieron, los que reciben educación sexual retrasan el inicio de su vida sexual. Y además, cuando la inician, tienen una sexualidad más responsable, o sea, usan más anticonceptivos, usan más preservativos y todos los métodos de prevención. ¿Y cuál es el rol nuestro? Bueno, los profesionales de salud son una fuente poco frecuente de información de salud sexual y reproductiva, pero esta fuente para los jóvenes es altamente preferida. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos este trabajo que demuestra lo que quiero decir acá, que es un trabajo sobre las fuentes de información sexual de los adolescentes y cuáles son sus preferencias. Entonces, en el gráfico de Pi vemos las fuentes de dónde recibieron estos jóvenes la educación sexual, y se ve lo habitual, ¿no es cierto? Internet, padres, amigos. Estos son jóvenes norteamericanos, así que tienen la suerte de que 40% la ha recibido de sus colegios, no es la realidad chilena. Pero cuando les preguntan a los jóvenes de dónde preferirían que les llegara la información, cuál sería su fuente preferida, fíjense que aparece en esa barra azulina
profesionales de salud. O sea, los jóvenes esperan que nosotros, los profesionales de salud, casi el 80%, seamos su fuente confiable de darles información. Lamentablemente existen muchas barreras entre los equipos de salud sexual y reproductiva y la necesidad de los adolescentes. Aquí les traigo algunos resultados preliminares de este Fondesit que está haciendo la doctora Alejandra Bach de la Universidad del Desarrollo, que se llama Representaciones del Mundo Joven y el Sistema de Salud en Chile, en el que estoy participando como asesora, y describe todas estas barreras. La primera, las distancias importantes entre sus necesidades de los adolescentes y la oferta programática. O sea, no sabemos lo que ellos necesitan. También que los profesionales carecen de herramientas conceptuales y prácticas para atender a la población no heterosexual. También que no existe una cultura de cuidado, de prevención, o sea, se acude al sistema de salud, los jóvenes acuden solo por episodios puntuales. En las mujeres migrantes se detecta esta tremenda incongruencia que dicen nos obligan a ser madres, porque las adolescentes migrantes tienen una posibilidad de facilitar el proceso de regularización de la residencia a través de ser mamá. Y también las juventudes mapuches dicen que hay un desconocimiento específico de los servicios de salud para las necesidades específicas de ellos. Entonces, ahí tenemos algunas barreras que los equipos de salud tenemos que mejorar para responder a los adolescentes en este tema. Además, los adultos tenemos nuestros desafíos propios para hablar de sexo con los jóvenes. Primero, el desafío obvio, ¿no es cierto? Nosotros no recibimos una educación sexual, entonces no sabemos bien cómo entregarlo. También tenemos metido en la cabeza en alguna parte este paradigma tradicional de las prohibiciones, ¿no es cierto? El sexo en adolescentes está prohibido, cualquier divergencia o diversidad en la salud de la orientación sexual es una degeneración, la masturbación es un pecado, está en alguna parte de nuestras cabezas, entonces nos cuesta hablar de sexo con los jóvenes. Tenemos muy poco conocimiento y para eso esta charla, para que aprendamos más de educación sexual, y también tenemos pudor de enfrentar nuestra propia sexualidad al hablar con los jóvenes, porque obviamente que los jóvenes nos van a interpelar en ese sentido. Así que a sopesar esas barreras. ¿Cuándo hacer la educación sexual? La educación sexual no tiene que ser una sola conversación, y esto es importante que lo sepamos como profesionales de salud y también como padres, ¿no es cierto? No tiene que ser la charla, tiene que ser una serie de conversaciones a lo largo del desarrollo. Y nuestro rol de profesionales de salud es eso, o sea, no tienes que darle una charla cuando cumplen cierta edad y explicarle el coito. No, 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 esto tiene que ser una serie de conversaciones, dar muchas oportunidades para que se establezca el diálogo. Nosotros tenemos que orientar a los padres, orientarlos en un libreto claro por etapa del desarrollo, que es lo que voy a hablar a continuación, qué temas tocar a qué edad, y también esos temas nosotros tocarlos durante la infancia cuando tenemos niños junto a los padres y durante la adolescencia con los adolescentes en la sección confidencial de la anamnesis cuando nos quedamos solo con la adolescente, él o la adolescente. Entonces tenemos que tener claro este libreto para tocar los temas y tenemos que buscar oportunidades adecuadas como los controles de salud o cuando los mismos jóvenes nos hacen una pregunta, o sea, aprovecharse de una pregunta para tirar nuestro libreto y tocar los temas. ¿Y cuáles son los temas que tenemos que tocar a qué edad? Bueno, de los 0 a los 5 años es muy importante que hablemos de los nombres apropiados para las partes del cuerpo, pene, vulva, vagina, ano, no usar otros nombres. Tenemos que hablar que la exploración sexual es normal, pero tiene que ser en privado y solo al cuerpo propio, no tiene que ser en público y no tiene que ser al cuerpo del amiguito ni del hermanito. Explicar quiénes están autorizados para manipular sus genitales, tenemos que ser explícitos con eso con los niños, y también tenemos que explicarles y introducirles a los distintos tipos de familia, ¿no es cierto? De los 5 a los 7 años tenemos que preparar a los jóvenes de lo que viene en la pubertad, explicar los cambios puberales, cómo va a cambiar el vello púbico, cómo va a cambiar la voz, cómo van a cambiar las mamas, cómo van a cambiar los genitales, y explicar esta etapa, todo lo que va a pasar y que esta etapa termina con la menstruación en las niñas y la espermarca en los niños, que marca la fertilidad y que su cuerpo ya es un cuerpo
adulto, con todas las funcionalidades reproductivas de un adulto. También importante entre 5 a 7 años preparar y educar a los jóvenes en la higiene, ¿no es cierto?, en el uso del desodorante, en cómo se tienen que limpiar los genitales, y en las mujeres introducirlas antes de que les llegue la menarquia a todos los productos menstruales y la manera como se usan y las opciones que tienen para elegir. Después de los 8 a los 12 años es importante que toquemos el tema de la anatomía y fisiología sexual, ¿no es cierto? El coito, la fecundación, cómo se producen los embarazos y que el sexo aceptable es el consensuado y el voluntario. Y en esta edad también es importante y tenemos que tocar, sobre todo hoy en día con todo el tiempo que tienen los jóvenes en pantalla y el tiempo que tienen sin control, tenemos que tocar el sexo en medios de comunicación y la pornografía con los niños y los jóvenes. Explicar que la pornografía es una superproducción diseñada para entretener, no para educar. Por lo tanto, las cosas que suceden en el porno no ocurren en el sexo real. Y ahí ser específicos, por ejemplo, el aspecto genital no es el aspecto genital de los genitales normales. En las producciones de porno no se ve el consentimiento sexual, pero obviamente el consentimiento se hace antes de filmar, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces siempre tiene que haber consentimiento. Y tampoco se ve la fase de excitación, o sea, se van directo al coito, directo al grano, y no se ve toda la parte de caricias y de preparación para el sexo. Entonces los jóvenes creen que el sexo es solamente el coito, y eso no es así. También se muestra el placer en prácticas que pueden doler. Entonces los jóvenes crean que se sienten extraños cuando practican esas prácticas y les producen dolor y sienten dolor, entonces se sienten extraños. Es importante explicar cuáles son las verdaderas prácticas que producen placer y cuáles realmente no producen placer, excepto en algunas circunstancias. Y también en la pornografía se muestra mucho la cultura de la violación, o sea, el placer sexual en la violación, que la persona violada siente placer al ser violado, que el violador siente placer al violar, y esa es una cultura que tenemos que erradicar en la futura educación sexual de nuestros jóvenes y decir que eso no es así y eso es incorrecto. Después de los 13 a los 15 años tenemos que tocar los temas de los riesgos de la sexualidad, cómo prevenir el embarazo no planificado, las infecciones de transmisión sexual, el abuso sexual, todas las consecuencias psicológicas que tiene el sexo en lo profundo personal y también el sexo no consentido o el abuso. Tenemos que educar en protección y en habilidades concretas como cómo se pone un condón. Hay que ser súper concreto con los jóvenes. Y tenemos que ser mensajes explícitos y directos, no cosas así etéreas que no se entienden. Por ejemplo, para protegerte del contagio de infecciones de transmisión sexual se debe evitar el sexo sin condones, vaginal, anal y oral. Para reducir el riesgo de embarazo debes evitar el coito vaginal o usar un método anticonceptivo efectivo. Y en lo que es acceso a condones, una vez que haya adolescentes en la casa, tenemos que enseñarle a los padres que vemos y también a los a mismos adolescentes, pero sobre todo a los padres, que tienen que tener disponible un frasco de condones en algún lugar resguardado que se rellena sin preguntas para que tengan acceso a la protección, porque los jóvenes muchas veces no tienen cómo comprarlos, cómo adquirirlos, les da vergüenza, todas esas cosas. ¿Cómo hacemos nosotros la consejería del anticonceptivo? De una manera súper rápida para todos los que no lo hacen, no nos conocen bien como lo hacemos los infantiles, pero tenemos que hablar siempre de la triple protección, rápido, cortito. Siempre tiene que haber un anticonceptivo eficaz más condón siempre, ¿no es cierto? Porque ningún anticonceptivo es 100% eficaz, por lo tanto, si estamos hablando de sexualidad adolescente, no podemos quedarnos solo con un anticonceptivo, tiene que haber doble protección. Y si alguna de estas protecciones falla, se rompe el condón o se olvida alguna píldora, hay que correr a la farmacia a comprar anticoncepción de emergencia. Entonces siempre le decimos triple protección, 1, 2, 3, para que entiendan claramente y no se olviden de esta mnemotecnia. Lo mismo en la consejería de infección de transmisión sexual. Una forma práctica de explicarlo es 3 pasos, ¿no es cierto? Tienes que estar vacunado o vacunado para la hepatitis B y el virus papiloma, y eso conversarlo con los papás para ver si la vacuna está puesta o no está puesta. Tienes que usar barreras siempre. Si haces sexo genital o sexo oral, siempre con barreras, pueden ser diques orales para sexo sobre genitales femeninos o condones para sexo oral sobre genitales masculinos, siempre barreras, siempre condones y además exámenes. La tercera pata de los 3 pasos es hacerse todos los años, un adolescente sexualmente activo tiene que hacerse un tamizaje de clamidia y un VIH.
y un tamizaje completo para cada nueva pareja sexual, lo que llamamos la prueba de amor, ¿no es cierto? Cada pareja sexual nueva, cuando estás partiendo, tienen que hacerte un test de VIH, de clamidia, gonorrea, herpes, hepatitis B, sífilis. Entre los 3 y los 15 años tenemos que introducir a los jóvenes en servicios de salud reproductivo cercanos, amigables y confidenciales. Les presento ahí la foto de nuestro servicio, el Centro de Adolescencia Clínica Alemana, con todos los profesionales que trabajamos ahí. Somos un grupo de ginecólogas, adolescentólogos, adolescentólogas, psiquiatras, nutriólogas, endocrinólogas, todo lo que un adolescente necesita y le podemos prestar esa atención con mucho gusto. Y después pasamos a la siguiente etapa, 15, 18 años. ¿Qué tenemos que enseñar? El consentimiento sexual. ¿Y qué es el consentimiento sexual? La expresión de la voluntad de las personas para aceptar un acto sexual. Abuso sexual es cualquier acto, cualquiera de connotación sexual que ocurra sin el acuerdo o consentimiento de sus participantes. Y ahí ser súper específico, cómo saber si una persona da consentimiento para un acto sexual. Lo más fácil es preguntar, como dicen esos labios, ¿estás a gusto? ¿Quieres que te toque ahí? ¿Te puedo dar un beso? Lo mejor es el consentimiento verbal, y el consentimiento, puedo ponerte la mano sobre la ropa, bajo la ropa, preguntar y recibir un sí claro. Y el consentimiento tiene que ser específico para cada práctica sexual y cada ocasión. O sea, si te puedo dar un beso no significa que te puedo meter la mano debajo de la ropa. O si te puedo meter la mano por encima de la ropa no significa que podamos tener sexo coito con penetración vaginal. Cada práctica debe ser preguntada específicamente y en cada ocasión. O sea, si tuvimos sexo ayer no significa que te estoy dando permiso para el sexo hoy día. También tenemos que repasar el consentimiento verbal cada vez. Y también importante explicar que no todos están capacitados para dar consentimiento y no pueden dar consentimiento a las personas intoxicadas, y en este país se considera también que los menores de 14 años no tienen tampoco la capacidad para dar consentimiento. Por lo tanto, muy importante, no se puede tener, los adolescentes no pueden tener sexo con otra persona eh, intoxicada, porque el consentimiento entre personas intoxicadas no es válido. Por lo tanto, eso se puede convertir en una denuncia de abuso sexual. Si una persona intoxicada bajo el efecto del alcohol te dice que quiere tener sexo, eso no es válido y puede considerarse abuso sexual y puedes tener una demanda al día siguiente. Lo mismo con los menores de 14, obviamente. Así que ahí tenemos esta señal que dice: si tomas, no tires, para los adolescentes. También a esa edad es importante enseñar diversidad sexual, ¿no es cierto? En el cerebro está la identidad, en el corazón la atracción y en los genitales el sexo. ¿Qué es lo que es el sexo asignado? La forma de los genitales al nacer, femenino o masculino. ¿Qué es la identidad de género? Eso que está en el cerebro. Cómo cada persona se define a sí misma, masculino, femenino, andrógeno, indefinido o más. Y qué es la orientación sexual, lo que está en el corazón, quién te atrae, mujeres, hombres, hombres y mujeres, independiente del género o nadie. Todos somos personas con derecho a ser respetadas y amadas. No hay una buena ni mala. La diversidad sexual es una realidad. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, sean como sean, crear un espacio protegido para que se encuentren a sí mismos y lleguen a su máximo potencial como personas. Y ahí tenemos nosotros claramente este tremendo problema que tenemos con la crisis actual del VIH por el tabú de los adolescentes varones que tienen sexo con hombres, porque ellos no han accedido a nuestra educación sexual en cómo prevenir el VIH, cómo evitar el VIH, el PrEP, el PEP, los preservativos, porque su sexualidad ha estado tabú. Entonces tenemos una responsabilidad muy importante en los grupos de la diversidad sexual de llegar con nuestro mensaje educativo para que no tengamos este drama con las infecciones de transmisión sexual que estamos teniendo ahora. Eso les quería contar, así que enseñando sexo inteligente, en resumen, hemos hablado que la actividad sexual en la adolescencia no ha aumentado, pero sí siguen las conductas de riesgo. Hemos hablado de los beneficios de la educación sexual, el rechazo en el inicio de la vida sexual y el mayor uso de protección. Hemos hablado del rol de los profesionales de salud valorado por los adolescentes y que necesitamos capacitarnos en un enfoque integral.
Hemos hablado de qué temas tocar a qué edad, de 0 a 5 los nombres apropiados, de 5 a 7 la pubertad, de 8 a 12 el coito, el embarazo, la pornografía, de 13 a 15 los anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, de 16 a 18 el consentimiento, el género y por qué no tocar el tema del placer, ¿no es cierto? Y bueno, como la educación sexual está tan atrasada en este país y el año pasado perdimos en el Congreso la capacidad de hacer la ley de educación sexual, nosotros los profesionales de salud nos preocupamos por las cosas y para eso yo me ocupé también en la pandemia y aproveché las oportunidades que me dio para crear algunos servicios de educación sexual, dos que les voy a contar ahora, personales, proyectos personales. El primero es mi Instagram, Doctor Uneus, donde todos los martes hago esta actividad que se llama los martes preguntones y les pido a los adolescentes que me hagan una pregunta. Aquí tienen un ejemplo. Por ejemplo, si uso un método anticonceptivo como el anillo, la eyaculación puede ser adentro y ahí la respuesta que yo le pongo, el riesgo de embarazo es entre el 1 al 19, decide tú y ahí pongo, esa es la historia y esto pueden mirarlo hoy día en mi historia porque hoy día ya he respondido a más de 30 preguntas de adolescentes cómo se realiza esta actividad y cómo los jóvenes y las jóvenes van aprendiendo con esta actividad. Y lo segundo que hice en la pandemia es publicar, escribir y ahora publicar mi libro Sexo Inteligente, que es un manual de sexualidad para adolescentes que trae un poco en este formato preguntas y respuestas, todas estas respuestas que necesitan los adolescentes para aprender y tener una sexualidad más responsable y protegida. Eso, muchas gracias, ahí está mi contacto, buenas noches.